año 1964 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Él es conductor, periodista, locutor y coleccionista. Hoy tengo el placer de presentarles al señor Miguel Ángel Martos. ¿Cómo estás, Miguel? Sorprendido por la clasificación, digamos. Sí, soy todo eso. Ahora que le presto atención a lo que decía, sí, algunas cosas más también, pero sí, soy conductor, soy periodista, soy locutor. ¿Sabes por qué te lo recalco? Lo explicaba el otro día con un colega, le digo, a veces cuando me presentan me dicen el locutor solamente. Y yo soy periodista. Exacto. No estudié periodismo, como no estudié locución, pero respondí a lo que dicen las reglamentaciones para poder decir que soy ambas cosas, que ese es el tema. Es un problema de edad también, ya estoy viejito. Miguel, nos gustaría que nos cuentes cómo fue tu infancia en Rosario. Mi infancia fue muy linda porque yo tuve la suerte de tener una muy buena familia, por el lado de mi mamá muy grande, muy grande. Mi mamá eran 6 hermanos, o sea que tenía 19 primos hermanos. De hecho, yo tenía 2 primas, tengo una todavía que es mayor que mi mamá, que es su tía. O sea que yo era más afín con el hijo de mi prima, por edad, que con mi prima en sí. Y de hecho mi padrino era mi primo. Claro. O sea que habíamos armado una mezcla medio rara. En cambio, por el lado de mi papá, los Martos estaban más en Buenos Aires que en Rosario, y mi papá era hijo único. Así es que de ese lado no había mucha más familia para compartir. Claro. ¿Y vos tenés una hermana también? Tengo 2 hermanas. 2 hermanas. 2 hermanas, las 2 menores que yo. Y a corta edad venís a la provincia de Buenos Aires. No a corta edad, no a corta edad. Yo tenía en ese momento casi 17 años cuando vine a vivir acá. Mi papá se quedó sin trabajo, con 3 hijos, una esposa y 2 abuelas, o sea, su madre y la mamá de mi mamá, que vivíamos todos en la misma casa. Y mi papá tuvo una especie de desesperación en ese momento, porque mi papá tenía 47 años cuando se quedó sin trabajo. Y muchos de los que habían trabajado con él en Rosario, mejor dicho en San Lorenzo, al ladito, donde está el convento de San Lorenzo, donde se disputó la batalla de San Lorenzo, habían venido a trabajar acá, en lo que fue la construcción del polo petroquímico. Mi papá, por una suerte, consiguió un trabajo y un día dijo, señoras y señores, nos vamos a vivir a Bahía Blanca. Y fue un cambio complejo, difícil, porque a mi edad yo ya tenía mi grupo armado, mis amigos. Lo que tiene de bueno todo esto es que a 41 años de vivir en Bahía Blanca, mis amigos siguen estando. Yo me sigo reuniendo con ellos, hablamos por teléfono casi todos los días, y de hecho una cosa muy interesante, yo me sigo tratando con mis compañeros de la primaria y de la secundaria, o sea, con gente que hace 52 años que conozco, y todavía tenemos un vínculo muy estrecho. Entre ellos, mi muy estimado y querido amigo, el gordo. Bueno, todos en la primaria teníamos un gordo. Bueno, el gordo sigue siendo gordo, es médico y es gran amigo mío. En el año 83 aproximadamente vos te insertás en los medios, ¿verdad? A ver, el año 83 fue un año muy particular para mí, como lo fue para toda la Argentina. Yo ya en ese momento llevaba un año afiliado al radicalismo. Yo me afilié en el 82. Empecé a hacer campaña política por Alfonsín en el colegio, cosa que estaba totalmente prohibida. Vos no te olvides que en el 83 todavía el proceso era complicado. Exacto. De hecho, me ligué a algunos tirones de oreja al respecto. Y paralelamente, en un encuentro casual con un profesor del colegio, que era el locutor de EU3 y jefe de locutores de Canal 7, Aníbal Lazaro, allí me dice, ¿te gusta la radio? Anda a la radio que hay un puesto. Y yo a partir de ese momento, diciembre de ese año, me empecé a vincular. Primero de manera así informal, hasta que rendí un concurso y entré efectivo a EU3, que fue mi primera casa. Tu primera casa, que te acobijó, digamos. Totalmente. Hay una anécdota muy interesante que nos gustaría que compartas con la gente de Recorrido Bahiense. En una ocasión estabas con Mónica Celade, perdón, y se genera algo en una pared, ¿verdad? De la radio. ¿Puede ser? Algo. Yo no sé quién te contó eso, ¿te lo conté yo? No. Bueno, ¿Qué pasó en esa pared? el estudio del EU3 es, todavía porque ese estudio se mantiene, un ambiente totalmente cerrado. El único lugar donde hay
un poco de ventilaciones en la boca del aire acondicionado, que nosotros no lo prendíamos porque salía el ruido al aire. Entonces hemos comido veranos al aire muriéndonos de calor. Y un día con Mónica estábamos de turno y empezamos a ver que paulatinamente empezaban a ingresar abejitas. Pero no sabíamos de dónde. Un día, 2 abejitas. Otro día, 4 abejitas. Otro día, 10 abejitas. Hasta que un día, eran las 12:55 del mediodía, sentimos una explosión y entra un enjambre completo adentro del estudio. Tuvimos que salir corriendo, porque se llenó todo de abejas. ¿Qué pasaba? Había un viejo calefactor con un tubo, el tiro balanceado del calefactor. Y en la punta del tubo, como ese calefactor no se prendía, se ve que se metió un panal. El mismo panal tapó la vuelta de las abejas y en algún lugar tenía que haber una salida. Bueno, la salida fue la pared reventó y ahí ingresó todo el panal. Y lo que no me voy a olvidar nunca, estoy hablando de gente que ya no está, mirá, qué cosa tremenda. Entre ellas Mónica, ¿no? Mónica falleció hace un par de años. Y entra el técnico de la radio, Daniel Merisi, que tampoco está, nos ha dejado el gordo. Y entra armado como si fuera un cowboy, lleno de tubos de raid, claro, así 4 llevaba más o menos. Y empezó a repartir raid para todos los wines para matar las abejas. No las mataba con raid. Bueno, o sea que quedamos afuera, tuvimos que empezar a transmitir durante por lo menos 4 días del otro estudio de Leo3 que no se usaba, no había manera de entrar. Era todo el piso lleno de abejas. No, nos pegamos una que ni te cuento. No, es muy me estoy acordando, por eso. No, es muy... Y también auspiciabas un hotel y un oyente te dice, no, ese hotel hace 30 años que cerró. No, 30 no, pero date cuenta. Pero no tanto. No, pero fue así. La radio tenía un espacio que iba de 12 a 12:30, o sea, de 0 a 0:30, que era el informativo. Panorama informativo en aquella época con muchachos fantásticos, el Gallego López, que tampoco está entre nosotros, el Chuti Doval, excepcional compañero, Enrique Dextausen, excepcional compañero, todo, muy buena gente. Y de 0:30 a 1 iba un programa de tango. En el medio había una tandita de 4 o 5 avisos. Entonces yo leo y el aviso decía lo siguiente: Gran Hotel del Sur, jerarquía internacional en pleno centro de Bahía Blanca, Avenida Colón 24. Leo, mandan un tango y suena el teléfono. Leo3, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Puedo hablar con el locutor? Con él está hablando. Mucho gusto. Dice, ¿usted leyó el aviso del Hotel del Sur? Le digo, sí. Bueno, el aviso del Hotel del Sur hace 3 años que está cerrado. Nunca habían sacado el aviso del tandero. Era propio de el orden de Leo3. Es más, la compañera que tenía a su cargo el tandero trabaja en el Poder Judicial. No. Pero no voy a decir quién es. No, está bien. Ustedes la van a conocer. Ya lo vamos a ver igual. No importa. Moni, un beso. No voy a decir quién es. Pero sí, pasó eso. Muy gracioso. Esas cosas pasaban siempre en el Leo3. El Leo3 era magnífico para aprender a trabajar porque nunca andaba nada. Claro. Se cortaba la luz en el grupo electrónico y se habían choreado la nafta. Por ejemplo. Ese tipo de cosas pasaban. Pero vos aprendías desde la nada absolutamente todo lo necesario para ir a trabajar a la BBC de Londres. Claro. Y había un prócer ahí también. Recordemos a Eduardo Sensi. Bueno, yo tengo un gran recuerdo de Eduardo. Eduardo llegaba a conformar en aquellas épocas a la mañana, a las 6 de la mañana, me tocaba ese horario de apertura, un seleccionado de periodistas. Eduardo Sensi, Néstor Martínez Falcón, Norberto Martínez, Jorge Palacios, bueno, llegaba, cada uno con lo suyo, ¿no? Y Eduardo llegaba tempranito, un tipo con un sentido del humor maravilloso, Eduardo, y aparte un gran tipo. Yo tengo el mejor recuerdo de él. Y él llegaba los diarios así arriba de la mesa, se sentaba y decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y había que empezar. Entonces tenías a Martínez Falcón, que es un gran filósofo de la vida, el Cabezón Martínez, que vivía enojado. Jorge Palacio me decía, tráeme las noticias que son de la semana pasada pero que no pierden vigencia. Te leía cualquier cosa, gordo. Pero, a ver, eso tenía que ver también con algo que decía Eduardo justo. Dice, el día que cierren el Leo3, ¿con qué nos vamos a divertir? Exacto. Siempre decía eso, Eduardo. Siempre. Miguel, ¿qué significó para vos maldición llegó el verano? Contanos un poco. Estamos en el día de revolver cosas viejas. Vos sabés que el otro día me pasó algo raro. Fuimos a hacer una nota con una enfermera, la jefa de enfermera del municipal. Estaba ella con el barbijo y yo no. Cuando terminamos la nota, la flaca se saca el barbijo y me dice, yo te veía cara conocida, pero
Sí, ya sé, de la televisión. No, me dice, yo cuando era nena iba a ver Maldición llegó el verano. Le digo, estás hablando hace 30 años, porque fue hace 30 años. Sí, en los 90, claro. A ver, Bahía armó una especie de mito de Maldición llegó el verano porque a mí me habla gente de Maldición llegó el verano que nunca pudo haberlo visto porque generacionalmente no estaba en ese momento. Esta es la reacción en cadena o la bola de nieve que se fue agrandando. Maldición fue uno de los momentos más divertidos de mi vida, sobre todo porque trabajar con Luis Agasti y con Mario Ortiz a mí me representó un placer absoluto. Y creo que más allá de lo que la gente se divertía yendo a vernos en el complejo de FM de la Calle, ahí en Chiclana 55, los que más nos divertíamos éramos nosotros tres. Porque apelábamos al talento enorme de Luis y de Mario para escribir, y yo hacía toda la parte técnica y a mí me tocaba improvisar, a veces sobre el texto, o por mi facilidad para hacer algunas voces y demás. Y hacíamos todo en 5 minutos. Hacíamos todo en 5 minutos. En aquella época no había impresoras, computadoras, no había nada. Luis escribía a simple espacio con la máquina de escribir, traíamos papelitos, che, necesitaríamos grabar esto, bueno, armando el cassette antes de salir al aire. Era vertiginoso. Y después, lo que rescato, más allá de lo que fueron los 3 años de Maldición, es el post Maldición. Porque una vez voy a hacer una nota al CONICET, de arriba, en Carrindanga, y me encuentro con un flaco y me dice, vos sabés que yo tengo todo Maldición grabado. Le digo, yo no tengo nada de Maldición, nada. Y me dice, sí, nosotros íbamos a la tecnológica, entonces éramos un grupo, dice, 4 iban a clase y 1 se quedaba grabando Maldición para que después lo escucháramos. Mirá. Y el flaco tenía todo guardado en cassette. Claro. Era de culto, claro. Se transformó en algo de culto después. Yo creo que si hoy tuviéramos que hacer la revisión del humor que hacíamos en ese momento, que siempre fue muy sano, nosotros no puteábamos, nunca el insulto era el motivo del gag, al contrario. Pero yo creo que hoy habría que revisar algunas cuestiones, yo tal vez no esté de acuerdo con revisarlas, pero habría que revisar algunas cuestiones si tuviéramos alguna vez la intención de decir vamos a ponernos frente a un escenario. Que no creo que pase, pero no importa, porque me lo piden muchas veces, me cruzo con gente y demás. Lo que sí puedo decir es que el otro día el diario sacó un artículo sobre la avenida de los Ramones a Bahía Blanca, que tocaron en Tubax. Sí, Bueno, esa misma noche nosotros hicimos Maldición llegó el verano en el Teatro de la Biblioteca Rivadavia y metimos más gente que los Ramones. Sí, porque éramos gratis. No, bueno, está bien, pero es realmente meritorio. Recuerdo muchísimo cómo estaba la distribución de la gente. Había gente en los pasillos, atrás en el escenario sentado, arriba en el gallinero, que es un gallinero chiquito, el de la biblioteca. La platea colmada absolutamente. Y es algo que yo rescato mucho. Y a veces me encuentro con gente que me dice, vos formaste parte importante de mi adolescencia. Y ahí es donde yo digo, no, ¿cuándo me puse viejo yo? Claro, sí. Pero nos pasa. Seguro. Fue un placer. Maldición llegó el verano fue un placer. Fue un placer que surgió de manera muy rara, pero nos dejó marcados a los 3 y creemos que ha dejado marcado a mucha gente. ¿Y va a volver en algún momento? No. ¿Ya es una página cerrada? Cada uno tiene sus ocupaciones, cada uno tiene sus puntos de vista, en algunos no conjugamos, por ejemplo esto que te digo de la revisión de cuestiones vinculadas al humor. Exacto. Hoy yo siempre digo que en función de los cambios que tenía la sociedad en este momento, un tipo como el medio hubiera fracasado. Exacto. Hoy no tendría lugar en un medio porque inmediatamente sería combatido por cuestiones que son de índole conceptual. Y yo la verdad trato de no evitar crecer. Al contrario, yo quiero crecer en ese sentido. Exacto. Entonces uno tiene que ir amoldándose a determinadas cuestiones. ¿Qué significó para vos el ingreso a la televisión? Cuando pusiste la cara en los horticones ahí en Canal 9, en el 9. O sea que no, yo te cuento, lo de la televisión fue siempre algo a lo cual yo me negué. Y en 1996 yo me encuentro con un gran amigo que se llama Gerardo Pagotto, que es profesor de educación física. Gerardo Nelson Pagotto y le dicen Ricky, nunca entendimos por qué, pero no importa. Me llamó ayer justo por un proyecto que tiene. Y me dice, se cumplen los 112 años de White, dice, tenemos que hacer un programa. Le digo, no, televisión, yo no, a mí no me da la cara para la televisión, yo no soy fotogénico, no me sé reír, qué sé yo, bueno, ahora por lo menos tengo dientes postizos, pero en aquella época era lo mío. Y sonrío porque por si los tengo que pagar. Pero están lindos, están agarrados, están atornillados. José Paredes. Y te tiro el chivo, ya que está.
Y me dice, no, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Bueno, y lo hicimos. Mi primer programa fue un programa de media hora. Creo que salió en Canal 7 al aire ese programa, no estoy seguro. Ricky, si ve esto, a lo mejor me lo aclarará. Y yo dije, esto es muy difícil. Al año siguiente me llama un señor que ya no está entre nosotros, que se llamaba Gustavo Patanasi, que fue una de las personas que más confió en mí profesionalmente. Fue quien produjo mi primer programa de radio en LU3 de manera integral, y fue el que me ofreció hacer este programa de televisión, que es un programa que se llamó De Todo Un Poco por la pantalla de Cablevisión. Fue un programa extraño para la época, porque era 1 hora y media en vivo los viernes a la noche. Y yo te garantizo que, más allá de que yo no soy creyente de las mediciones de rating, la repercusión en la gente fue importante. Pues yo todavía me encuentro con gente, no sé, como el queridísimo Huguito Panelli, y me dice, yo me acuerdo cuando en el programa vos dijiste, o con Manu Ginóbili, me pasó una vez que vino a grabar acá, y me dice, yo me acuerdo cuando yo era pibe que fue tu programa. De hecho, tengo una foto con Manu ahí adentro de mi cabina de locución y estábamos hablando de eso. Y fue un programa muy interesante, éramos un grupo muy grande, mucha producción, y fue una buena experiencia. Al año siguiente hacemos otro programa que salía por Canal 9, pero yo no era empleado de Canal 9, que se llamó Zoom, salía desde Monte. Como siempre hay anécdotas. Primera salida al aire, habían preparado toda una batería de fuegos artificiales en Pelícano y estábamos todos listos para festejar con los fuegos artificiales. Prendemos los fuegos artificiales y la transmisión hacía 5 minutos que se había cortado. No te puedo creer. Entonces no salió al aire. Tuvimos que hacer, o sea que el programa de estreno salió al aire la semana siguiente en vivo también. Y después yo digo, bueno, listo, ya está. Hasta que me llaman para hacer en el 99 el programa de periodismo agropecuario, con el cual terminamos ganando en ese momento con el INTA el Martín Fierro. Y reitero esto que lo dije en privado, pero lo tengo que decir. Yo hice un programa de periodismo agropecuario, pero no sé cuántas tetas tiene una vaca. Pero hasta ahora, hasta ese momento era algo esporádico, no era algo muy oficial. Hasta que entro al canal y empiezo a trabajar en el informativo. Y ahí cambió la vida, me cambió. Porque como me dice la gente que me para por la calle, usted come todos los días en nuestra casa. Digo, invíteme, señora. Sí, literal. Pero es real, la gente empieza a tener una cercanía a través de la pantalla que a mí me parece inexplicable. A mí me parece inexplicable. Porque la gente nos empieza a tomar cariño. Y en realidad vos podés ser un HDP. Por eso la diferencia con la radio. En la radio yo era alto, rubio y de ojos claros, como vos. No tan alto. Hasta que empecé en la televisión, yo me imagino que alguno habrá dicho, este era. Pero bueno, pasa eso. Miguel, ¿es verdad que una vez fuiste a cubrir una nota de un robo y te colocaste la máscara del Hombre Araña? ¿Es cierto eso? Sí. ¿Es cierto? Sí. Contanos cómo fue. Yo tengo una manera muy particular de hacer las notas. Todo el mundo lo sabe y de alguna manera es la marca de fábrica. Claro. Una colega me dice un día, yo no haría lo que haces vos. Y le digo, ¿y qué hago yo? Y no sé, dice, ves un pozo y te metes adentro. Pero ¿sabes qué pasa? El resto de los colegas se paran al lado del pozo y dicen, acá hay un pozo que es profundo y la gente se puede caer. Y se terminó la nota. Yo me metí en un pozo en el año 2009 y todavía hoy, 2022, me siguen diciendo, yo me acuerdo cuando vos te metiste en un pozo, pescaste en un charco con el Hombre Araña. Este muchacho ha tenido un raíz delictivo a lo largo de los años bastante reconocido, pero en ese momento era la primera vez que se conocía la historia de un pibe, que era menor en ese momento, que subía por las paredes y robaba departamentos. Entonces le digo a mi camarógrafo, vamos a hacer una cosa, deja la cámara fija. Vamos a hacer un corte en el medio. Lo hicimos en la Plaza del Sol, me acuerdo. Me crucé enfrente al cotillón, que sí. El pobre muchacho siempre me tira alguna cosa, como una vez tuve que llevarme un cocodrilo de plástico, también me lo dio, y para una nota donde había aparecido un caimán en Villarrosa, y como no lo encontramos, me llevé un cocodrilo de plástico, y me busqué la imagen de la máscara del Hombre Araña, entonces hice la mitad del copete mirando la cámara con la presentación, y la otra mitad hicieron un paneo así y aparecí con la máscara del Hombre Araña. Después una vez, otra nota de esas características, había habido un robo en un
una fiesta de disfraces y un flaco que sabía que había fiesta de disfraces se vistió de Drácula sin conocer a nadie, se metió en una fiesta y empezó a chorear adentro de la fiesta y lo agarraron. Entonces fuimos a la comisaría primera, estaba en ese momento en el comisario Petrizán, Claudio Petrizán, gran tipo, y yo hice todo el copete de la nota con una cruz alejando a los vampiros. No. Poné. De repentización, así. Sí, te sale en el momento. Y No, después, no. otra que me acuerdo muy bien, habían aparecido unas culebras en la zona de Villa Floresta, no muy lejos de mi casa. Y yo digo, ¿y esto cómo lo muestro? Entonces le pedí una toalla, un cachito de caña y un fibrón. Con el fibrón y el cachito de caña dibujé puntitos y hice una flauta. Me puse el toallón como turbante, me senté haciendo la posición del loco, en aquella época por lo menos podía doblar las gambas, y me puse a tocar la flauta para ver si se movía la víbora. Los vecinos parados atrás, que no sabían cómo pararse. Pero es buenísimo porque vos escuchás, y hay dos vecinos, la vecina y el vecino, y le dice, sí, le dice, en mi casa también apareció una víbora, y la vecina lo mira y dice, sí, pero la mía es más grande que la tuya. Y todavía no sabemos de qué estaban hablando, no importa, no sabemos. Pero bueno, a ver, me sale en el momento. No, es genial, me me sale en el momento. Yo, perdón, me acuerdo de una, el 13 de enero de este año, un huevo cocinándose de El pavimento, sí. Ese me mató. Cociné un huevo frito en el pavimento, hacía 48 grados. Claro, sí, el 13 de enero, no, tremendo. Cociné un huevo frito. Un huevo frito. Y después, un gran amigo, Fabio Piero Dominici, en esa época no sé si era secretario de gobierno, me acuerdo, me dice, yo me acuerdo de una que hiciste, habían tapado con engrudo la fuente del Paseo de las Esculturas, lo que se reciben, van ahí, festejan, tiran harina y Claro, se forman engrudo, habían roto la bomba. Entonces yo me fui al almacén de la esquina que está ahí en Casanova y Urquiza y le pedí un sifón. Y me metía dentro del foso y estaba con el sifón. No, Y tiraba el chorrito de soda de arriba. Y Piero Dominici dice, yo me acuerdo de verte metido ahí adentro con el cuerpo hasta acá y tirando el chorrito de soda. Y dice, no, vos estás loco. Y dice, sí, bueno, yo estoy loco, pero ¿sabés qué pasa? Mi papá siempre me decía algo, tenés que hacer lo que te gusta. Claro. Si yo no me divierto, la verdad que Claro. bastante nos enfrentamos los periodistas con la realidad Exacto. todos los días. Exacto. Todos los días. Y tenés ese humor rosarino, porque eso es muy de... eso es muy de los rosarinos, ¿viste? Esa No sé a cuántos rosarinos conocerás vos. no, ¿viste? Y los notables conocidos, Fontana Rosa, Olmedo, Miguel Martos, No. ¿eh? Mirá, te coloqué en ese lote. No, pero realmente es... O sea que mi papá jugó al básquet toda la vida. Era un gran basquetbolista. Y eso que no le gustaba. Jugaba en el seleccionado de Santa Fe. Y él decía, mi director técnico de joven dice, tenía un hijo que estaba siempre con una libretita y hacía dibujitos, dice, pero no, la verdad es raro el pibe, muy raro. Le digo, ¿y tu director técnico cómo se llama? Fontana Rosa. El de la libretita era Roberto Fontana Rosa. No era un tipo con un humor que se desplegaba así en el repentismo, era un tipo que yo creo que el humor de él lo que tenía de bueno es que te dejaba pensando además. Claro, sí, total. Cosas raras. Y ahora, bueno, vamos a tocar, porque tus pasiones son varias acá. Podemos ver desde el lado de tu gran amor que es la radio, dicho, Sí. escuchado la radio. Y otra cosa, ahora entramos en el tema de las colecciones. Primero, que coleccionás muchos discos, CD, cantidad, no sé cuánto es la cantidad de discos que vos pensás que tenés. Sí. Aproximadamente. Si digo los bajados, ¿viene a la fiscalía? No. No, eso no. No hay problema. No, eso no. Alguien que conozco algún fiscal, pero No. ¿Viste? No, ¿Qué sé? queda acá entre nosotros. queda acá entre nosotros. No, a ver. Yo empecé a comprar CDs en el año 90. En realidad mi primer CD me lo regalaron. Está por ahí, es un CD de Kenny G. No sé si decirlo mucho, pero bueno. Me gustaba por un solo tema. En esa época, en Bahía había un solo lugar donde vendían CD, que era Escañete, que no estaba. Estaba frente a la Plaza del Sol, donde hoy está el cotillón. Y una joven, frecuentaba en aquella época, sabiendo de mi afán por los CD, fue y me regaló ese primer CD. Me acuerdo perfectamente bien que ella me lo regaló. A partir de ahí no paré de comprar, hasta que un día se empezó a bajar. Entre lo que tengo comprado y lo que tengo bajado, en mi discoteca hay aproximadamente unos 200.000 CDs. Más o menos. Sí. Y lo paralelo, los long play. Porque en mi época de comienzo en la radio no existían los CD.
Exacto. Entonces las compañías discográficas te mandaban pilas así de long play para que vos tuvieras una amplia gama de música. Y encima, yo trabajé para una compañía discográfica. Entonces me llegaban long plays, me llegaban CDs. En esa época no se hacían las selecciones del CD, el CD con 3 o 4 temas. Te mandaban el CD completo. Completo, claro. Bueno, entonces yo empecé a marrocar. Venían CD, yo me quedaba siempre con algo de material para mí. Si aparte yo trabajaba en la radio. Claro. Entonces difundía. Y long play debe haber entre unos 8.000, 9.000 long plays más o menos. Y después todo lo que ves de música, y creo que me harían falta 5 vidas para escuchar todo esto. Y sí, más o menos, sí, sí. Más o menos, más o menos. En el año más o menos 95, por lo que me pude enterar, empezaste a ser un gran coleccionista. Esto es Star Trek. Viaje a las Estrellas tiene una enorme tradición para mí porque tiene que ver con mi infancia directa. O sea, en 1967 se estrena Star Trek en la Argentina. Nosotros teníamos televisor desde el año 64, cuando nací yo, porque mi viejo era enfermo en la televisión. Mi viejo vivía mirando televisión. Lo primero que hizo en Bahía Blanca, antes de ir a alquilar una casa, compró un televisor en Casa Martínez. Entonces alquiló la casa y tenía el televisor arriba de 2 cajas de fruta. Televisor de 26 pulgadas para que yo pudiera un cine. Bueno, me fui a Buenos Aires, encontré un lugar que se llamaba Camelot, que no existe más, y tenía este. Yo lo vi y dije, listo, mío. Saqué las pelusas del bolsillo, en esa época la finanza no andaba muy bien, y con lo poco que reuní me compré mi primer muñeco. A partir de ese momento no paré más. No paré más. Muñecos debe haber unos 250, 300. Cajas con naves para armar debe haber unas 40 o 50. La pistola se llama Phaser, en realidad. Phaser comunicadores. Tengo medias del señor Spock. Corbata con el Enterprise. Lo que no sé si tengo es calzoncillo con el Kirk, pero no, me parece que no. Pero hay. Claro, hay. Sí. Pero a partir de ese momento no pude parar más. Y vos sabés que cuando me han preguntado por esto, hay gente que dice, pero tan grandote coleccionando esto. Y yo digo que la colección siempre tiene que ver con algo sensible. Algo que te vincula desde la sensibilidad. A mí me recuerda mi infancia, pero fundamentalmente me hace pensar, cuando vos mirás con profundidad Star Trek, Viaje a las Estrellas, en un futuro que no está plagado de monstruos que nos vienen a comer y de destrucciones del mundo. Esa es un poco la razón de ser de Viaje a las Estrellas. Ese es el espíritu. Exactamente, porque el señor Spock, que es extraterrestre, lo muestran las orejitas, no era el malo que venía a atacar, era el compañero del capitán. De hecho, Star Trek tiene varias cuestiones al respecto. Por ejemplo, es la primera vez que una actriz negra, Nichelle Nichols, hoy pobrecita con algunos problemitas de Alzheimer, pero hasta hace poco estaba yendo a las convenciones, Nichelle Nichols fue la primera vez que hubo una actriz negra que tuviera un papel protagónico. Y en la segunda temporada meten un ruso, en plena Guerra Fría. Y el Enterprise, la nave, vamos a mostrar una de las tantas que tengo, pero Sí. el Enterprise no es la nave que sale a matar gente, no sale a atacar. Exacto. O sea, como dice la frase introductoria de Viaje a las Estrellas, que la hace William Shatner en Off. Explorar nuevos mundos, conocer nuevas civilizaciones, explorando el espacio exterior. Debe ir a donde jamás ha llegado el ser humano. Y Viaje a las Estrellas llega a donde jamás ha llegado el ser humano. Esa es la profundidad de este tipo de cosas. En la televisión de esa época estos temas no se hablaban. No había un negro que tuviera papel protagónico. Era muy excepcional. No se hablaba del racismo. Hay un capítulo donde hay 2 personas que se pelean entre ellos. Uno es negro y blanco y el otro es blanco y negro. Tiene una simbología, lógicamente, Exacto. es ese encuentro. Es el encuentro entre otras culturas. Es el hecho de ampliar el horizonte del ser humano más allá de la tierra en la que nos toca vivir. Que de última es lo que quiere hacer Musk mandando cohetes a Marte, o el otro muchacho Bezos mandando a William Shatner al espacio, digamos. Ver la posibilidad de que la tierra quede un poquito más limpita y ver la posibilidad de ir a otro lado. Y creo que eso es, más allá de los chichitos, más allá de los juguetes, es un poco el fundamento, ¿no? Que es la vida misma. Claro. Uno siempre busca otro lugar a donde ir. Claro.
Miguel, vos viajaste a una convención en Las Vegas por Star Trek. Exactamente, ¿cierto? exactamente. ¿Y cómo fue la experiencia de haber estado allá? Sociológica fue. Primero me sorprendió el respeto, por ejemplo, que los norteamericanos tienen por la discapacidad. Toda la gente con discapacidad tenía todos los elementos para poder disfrutar de la vida de la misma manera que el resto. Las personas que podían caminar andaban en carritos eléctricos. Las personas obesas, el yanqui tiene un grave problema por la obesidad, por una muy mala alimentación, y a todos se les dispensaba lo necesario para que tuvieran una movilidad perfecta dentro de los lugares donde se realizaba la convención. Carritos motorizados, triciclos motorizados. Bueno, eso es lo primero que me llamó la atención. Saqué muchísimas fotos de eso. Segundo, para mí era fiesta. Sí. Yo me puse un uniforme, me llevé 7. En el próximo viaje no me voy a llevar 7 porque pagué mucho equipaje. Pero es fiesta eso. O sea, es un fenómeno, eso es lo que quiero dar a entender. Es un fenómeno sociológico. Hay una hermandad entre la gente. Mira, me pasó algo muy particular. Yo estaba fuera del hotel donde se hacía la convención y había una señora en silla de ruedas, vestida con un traje de Star Trek. Yo estaba fumando un cigarrillo. No fumes adentro y si fumas afuera te miran feo, pero no importa. Charlando con ella, estuve unos 25 minutos hablando. Me pasó su correo, imagínate, en inglés. Hasta ahí. Pero ella me decía que entendía todo. Bueno, va. Cuando me voy adentro, como a la media hora, me encuentro con una vulcana, vestidito como uno rojo que anda dando vueltas por ahí, con las orejitas puestas, que yo me dice, discúlpame, en inglés, excuse me. Me preguntó si yo había estado hablando con la señora de silla de ruedas. Le digo, sí. Dice, ¿usted no sabe lo bien que le hizo a mi mamá hablar con usted? Se fue como tomar contacto con una persona que no conoce, pero que tiene la misma afinidad a partir de esto, de Viaje a las Estrellas. Dice, yo se lo quiero agradecer, porque mi mamá está muy bien. Me dice, a mi mamá le queda poco tiempo de vida, me dice. Lo cual me pegó fuerte, ¿viste? Pues, la señora obviamente no me había contado absolutamente nada, ni tenía por qué. Y me dice, el diálogo que tuvo con vos, con usted, con vos, qué sé yo, le hizo muy bien a mi mamá. Y ahí es donde te das cuenta de que en estas cosas comunes, donde uno es apasionado, no es necesario salir a matarse. Por eso no tengo pasión por ningún deporte. Claro. Y en la pandemia, digamos, como que afloraron en vos cosas nuevas. Aprendiste un poquito de todo. Sí. De carpintería, aprendí a cocinar. de tapizar algún objeto, ¿puede ser? Claro. Yo heredé la virtud manual de mi mamá. Mi papá no sabía clavar un clavo. Ponía el clavo y le pegaba alrededor. Claro. Mi mamá era una mujer muy hábil con las manos. Muy hábil, realmente. Y evidentemente he heredado algo, pero yo no lo había puesto en práctica. Por ahí, si mirás acá, los muebles estos para poner los discos los hice yo. Estos muebles los hice yo también. Me enseñaron ahí a soldar un poquito, cosa que no aprendí demasiado bien. Toda la instalación eléctrica de este lugar la hice yo, la electrónica también, pero nunca me había puesto a decir, me voy a hacer mis propios juguetes. Hasta que empecé. Entre la impresión 3D, el diseño en madera cortada con láser, que eso está tercerizado obviamente, y después el armado y todo esto, hasta llegar a hacer la silla del Capitán Kirk en tamaño real, al puente completo, el timón del Enterprise, en la carpintería de mis amigos Julia, carpintería Julia, Francia 650, se le tiró el chivo también, que son excepcionales tipos, y aparte son excepcionales carpinteros, que me tuvieron la paciencia de decir, che, esto hacelo así, hacelo así. No toques la sierra circular, yo te corto la madera, pero el resto hacelo vos. Y sí, no te voy a decir, mañana una carpintería, claro, sí, un cara rota, claro. Pero le di rienda suelta a algo que tiene que ver no solamente con lo artístico, sino con lo pasional. Es decir, quiero hacer esto y lo hago, y lo tengo. Y se puede tocar, se puede ver, se puede apreciar. Y eso no tiene precio. Dichoso aquel que sabe hacer un cuadro, no sé pintar un arbolito si quiere. Wow. Perdón, el sillón, aunque te paguen $5.000, no lo vendés. No lo vendés. No lo vendés. No lo vendés. No, y me pagaban $5.000, pero no lo vendo. No se negocia. No se el negocia. arte ese arte no se negocia. No, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo te soy sincero. Los yankees te lo hacen en 5 minutos el sillón. La realidad es esa. Teniendo las herramientas, lo que yo todavía no terminé del timón, los muchachos de la carpintería me decían, esto lo hacemos en una semana. El tema es que lo hiciste vos, está bien.
sea, querés sillones y timones, te lo hacen, el tema es que te lo compren también. Pero acá me llama un chino una vez que me dice, le doy $5.000 por el sillón. Pues la réplica es exacta, por donde la mires. Digo, ¿sabe qué pasa? No se lo puedo mandar. ¿Cómo se lo envío al tipo? Entonces siempre te aparece alguno que dice, no, yo tengo un amigo que es despachante de aduana y lo envolvemos con unos papeles y le ponemos una gomita. No, no se puede enviar. Pero aparte, lo hice yo. Entonces no lo quiero largar. Ese es el tema. Yo lo único que entrego del laburo que hago, ¿sabes qué? Los comerciales. Y las notas, porque tienen que salir al aire, si no mueren adentro de un archivo. Después lo demás, mis sobrinos van a, cuando yo me muera van a tener para vender todo lo que tengo, y no sé si lo van a querer vender o tirar a la basura, pero van a hacer plata, espero. ¿Y esto lo vas a exponer en algún momento, todo este material que tenés, lo vas a compartir con la gente de Bahía? Sí, yo quiero hacer mi pequeño museo acá en mi oficina. Que quiera venir a ver, que venga. Y después, bueno, tenemos charlado con la municipalidad, hacer una especie de Comic Con, como en Buenos Aires, más chiquita, obviamente. No podemos traer al protagonista de Terminator 2 como fue en la última Comic Con. O a la protagonista de los Expedientes Secretos X que estuvo en la Argentina. Ya es otra dimensión, eso es gigantesco. Fui a la Comic Con, lógicamente, en el 2017. Es una cosa para los fanáticos de los cómics, de los personajes. Yo estaba la flaca disfrazada de la Mujer Maravilla, de Super Niña. ¿Tenemos para Super Niña? Sí. La rubia de pelo largo. Claro. Estaba Aquaman, estaba, qué sé yo, el Capitán América, bueno, todo, el Marvel, y los flacos vestidos, pero parecían los protagonistas reales. Acá la idea sería hacer algo más chico, pero que de alguna manera le dé identidad a Bahía para que quede. No es el tema de hacerlo de Viaje a las Estrellas, de hacerlo de todos aquellos que quieran participar. Todavía no apareció nadie que me diga vamos a participar, pero hay que hacer una convocatoria, obviamente. Exacto. No creo que este año podamos hacerla, por algunas cuestiones particulares, pero la puerta abierta está, por lo menos tengo el compromiso de la gente de la municipalidad para hacerla, por lo menos el año que viene. Perfecto. Bueno, sabemos Preparen los disfraces, por favor. Preparar, claro, exactamente. Obviamente. A Miguel lo podemos ver siempre en Telefe Bahía Blanca, lo podés seguir en las noticias de todos los días, que él de alguna forma te transmite calidez, porque como él hoy decía en el inicio, la realidad es dura, pero le da a la nota, le da un poco también de humor, y eso está buenísimo en estos tiempos en la cual falta mucho el humor en la televisión, y que en un noticiero él se anime a hacer esto, esta es una muy buena propuesta de su parte. Yo te quiero agradecer el tiempo, Miguel, porque sabes, hay una cosa que es para mí fundamental, el tiempo no tiene precio, y yo quiero agradecerte el tiempo. Mi profesora de economía en la universidad decía que el único bien escaso del mundo es el tiempo. Se pierde, digamos, y no se recupera. Lo que pasa es que en este caso puntual, el recupero de este tiempo va a estar en tus televidentes. Exactamente. Y bueno, espero que los comentarios sean buenos, pongan. Por supuesto, por supuesto. Son lindos los post-its. Sí, y hacemos el saludito. Por supuesto. Ahí, Saludo Vulcano, ahí está. Saludo Vulcano, ahí. ¿Ah? Ahí estamos. Live long.